Buenas, mi nombre es Angie Valeriano y me tocó hablar acerca de los principios envueltos en el mantenimiento y cambio de la conducta en la etapa 3, programas de acción de la página 179 a la 186 del libro del orientador experto en el capítulo 6. Para darles una breve introducción, dice, mientras más amplio sea el repertorio de enfoques sobre el cambio conductual que un orientador posea, mayor será la probabilidad de que él pueda colaborar con su cliente en programas de cambios conductuales y mayor la probabilidad de que él pueda enseñar al cliente las clases de metodología para solución de problemas y de cambio de conducta que le capacitará para ejercer un mayor control sobre su propia conducta. Esto queriéndonos decir que entre más conocimiento, habilidades y capacidades posea el orientador, más efectivo puede ser el cambio de conducta del cliente, demostrando así que el orientador tiene una mayor eficacia en el uso de destrezas a la hora de dar un proceso de ayuda. El primer principio es el refuerzo. El principio de refuerzo establece que una persona tiende a iniciar y repetir conductas por las cuales es recompensado de alguna manera. La recompensa es llamada un refuerzo. El refuerzo puede ser intrínseca o extrínsecamente. Cuando se habla de intrínseca, se podría hablar de cuando una persona está comiéndose un plátano o está teniendo una conversación seria con un amigo. Y en el caso de extrínseca, es recibir dinero para limpiar una alcantarilla, por ejemplo, o ganar la aprobación de sus padres y amigos por obtener una excelente nota en una clase muy difícil. Un ejemplo también que sale en el libro del orientador experto dice, una enfermera encuentra al cooperador en la profesión curativa recompensante en sí misma, pero más adelante es reforzada por la gratitud de los pacientes y la alabanza que ella recibe del personal del hospital por el trabajo bien hecho. La manera intrínseca sería el hecho de que esté trabajando en lo que a ella le gusta, y la extrínseca sería por el hecho de que los demás le digan el buen trabajo que ella ha hecho. El refuerzo también se divide en refuerzo positivo y refuerzo negativo. El refuerzo positivo puede ser la eliminación de algo desagradable, como sería el pago de una boleta de multa por mal estacionamiento elimina el temor de una acción legal posterior más costosa, o limpiar el cuarto propio elimina el temor de la desaprobación de nuestros padres. El refuerzo negativo es algo que su eliminación tiene el poder de iniciar, mantener o fortalecer la conducta. Este puede ser de evitación. Cuando la conducta impide presencia de un estímulo aversivo o de escape, la conducta elimina la presencia de un estímulo aversivo. Estos principios de refuerzo se aplican en las etapas 1 y 2 del proceso de ayuda y a las metodologías de solución de problemas y programas de acción en las etapas 3. El orientador que comunica entendimiento empático preciso y respeto refuerza la conducta autoexploratoria del cliente. El orientador que adiestra al cliente en las destrezas de la etapa 1 y 2 usa el refuerzo social, como sería el elogio, para recompensar el esfuerzo hecho en aprender las destrezas, y los clientes encuentran las destrezas recién adquiridas, tales como escuchar y responder consideradamente y adecuadamente, como recompensantes en ellas mismas. Cuando los clientes usan unas destrezas y ven que funcionan en situaciones de regreso a casa, posteriormente se refuerzan. Al decir de regreso a casa, esto podría ser el hecho de aprender una conducta a la hora de sesión y el cliente dice, voy a probarla en casa. Y a la hora de estar en casa, la prueba le funciona y entonces esta conducta la repite y es reforzada. El segundo principio es el de castigo, y este se refiere a la adición de algún estímulo desagradable que sigue a una conducta. El castigo es una forma tramposa y peligrosa de control de conducta. Mucha gente falla al apreciar la complejidad del castigo intencionado y no intencionado. El castigo se vuelve sobre ellos, produciendo lo opuesto al efecto deseado. Un ejemplo sobre esto podría ser, un niño tenderá a estar lejos de la estufa después de haberla tocado y quemarse.
al igual que una persona tenderá a hablar menos en un grupo si lo que dice es ignorado o se ríen de ello. El castigo tiende a suprimir conductas, pero no enseña nuevas conductas por sí mismo. En un sentido, deja un vacío que debe llenarse con conductas alternas reforzadas. Por ejemplo, se aleja un cuchillo de una criatura pero se le ofrece un juguete inofensivo en su lugar. Se reta a un miembro de un grupo a dejar de monopolizar el tiempo del grupo al dedicarse a largos monólogos, pero se le recompensa socialmente cuando participa en diálogos. También dice que el castigo satisface demasiado fácilmente las necesidades del castigador de desahogar su ira y frustración más que las necesidades de la persona que castiga para que crezca. Un ejemplo acerca de eso podría ser el de que una madre llega a su casa después de un día cansado, tal vez de trabajar o venir de clases, llevar un trabajo, un manuscrito, y que venga su hijo emocionado y que le eche comida encima. Su frustración al haber trabajado en ese manuscrito y que su hijo le haya echado comida encima va a alterar a la mamá, y podría ser de que le grite a su hijo en lugar de enseñarle alguna conducta que fortalezca su crecimiento en lugar de descargar en él su frustración e ira. Coloqué un ejemplo de castigo en el caso de un proceso de ayuda. Y dice, el orientador confronta a Patricia por dedicarse a la autocompasión. Él le dice que su plática constante de pobre de mí estorba el camino de la acción constructiva al tener sus ojos enfocados en sus problemas más que en sus recursos. Sin embargo, él la confronta sin tomar suficiente tiempo para establecer una relación que soporte dicha confrontación. Aun cuando el contenido de su confrontación es adecuado, el tiempo en que lo hace es inadecuado y su modo es punitivo. Patricia reacciona como lo haría una persona castigada. Se defiende ella misma, ataca al orientador por su falta de comprensión y deja la sesión confundida y alterada. El tercer principio es el de eludir. El evitar una conducta se conecta muy de cerca con el tema del castigo, puesto que el castigo ordinariamente conduce a escapar o evitar una conducta. El evitar la situación que resulta en un castigo es ciertamente una cura para el castigo. El problema es que el evitar una conducta es con bastante frecuencia improductivo. Esto viene siendo una forma de reforzador negativo. Para ejemplificar un poco, un estudiante tiene un encuentro punitivo cuando trata de hablar con un maestro fuera del salón de clase, entonces evitas el tratar de hacerlo otra vez con cualquier maestro. El evitar limita la posibilidad de un nuevo aprendizaje, puesto que la situación, una vez dolorosa, nunca es revisada o reexaminada. El estudiante nunca aprende que muchos maestros son abiertos a las discusiones francas de dar y tomar fuera de la clase. Debido a la intensidad de las emociones negativas en situaciones de castigo evitar, el aprender a evitar con frecuencia se generaliza a situaciones similares. Entre lo más difícil de manejar se encuentra el evitar conductas porque con frecuencia son difíciles de identificar y una vez identificadas, difíciles de manejar por su resistencia a la eliminación. El orientador que no está familiarizado con el funcionamiento de los mecanismos de evitar está en una gran desventaja y con frecuencia termina culpando al cliente por la falta de motivación, en lugar de culparse a él mismo por la falta de destreza. Es por eso que debemos estudiar a profundidad el uso de las destrezas para no caer en una situación de estas. El cuarto principio es el de moldear. Este último punto para tratarse aquí es un procedimiento más que un principio. Dar forma o moldear significa usar el refuerzo sistemáticamente en un proceso gradual, paso a paso, con objeto de instituir, aumentar y fortalecer conductas deseables. A la inversa, se refiere a la gradual pero sistemática eliminación de conductas indeseables.
Por ejemplo, la habilidad de eliminar activamente la tensión en el cuerpo de uno, una conducta que es incompatible con la ansiedad. Si se siguen los procedimientos para dar forma, al cliente nunca se le pedirá que tolere una carga pesada durante el proceso de cambio conductual. Algunos principios envueltos en el moldear son los siguientes. Tome al cliente donde está. Nunca ponga exigencias en un cliente para las cuales él no esté lo suficientemente preparado. Ordinariamente, uno nunca puede empezar demasiado bajo en cualquier jerarquía de conductas. Por ejemplo, empezar por enseñar al cliente la destreza de prestar atención en un programa de adiestramiento en relaciones humanas. Estas destrezas son fácilmente aprendidas y constituyen un refuerzo inmediato para el cliente. Los pasos en el programa nunca pueden ser demasiado pequeños. Para que quede un poco más claro, en el caso de estar en una sesión de proceso de ayuda, se debe enseñar al cliente a discriminar sentimientos antes de tratar de enseñarle a responder con empatía precisa, una destreza que incluye tanto sentimientos como contenido. Los procedimientos para moldear también se aplican a la eliminación de conductas indeseables. En general, para eliminar una conducta indeseable, encuentre una conducta indeseable, encuentre una conducta alterna deseable que sea incompatible con la conducta indeseable e inicie y fortalezca esta conducta alterna a través de procedimientos apropiados de reforzamiento. Para ejemplificar, también estando en un proceso de ayuda, se debería adiestrar a parejas casadas en destrezas de escuchar y responder que son incompatibles con la conducta de recriminar y rugir. Esto ha sido todo de mi parte, espero hayan comprendido y muchísimas gracias por su atención.